Hoy en esta edición especial de Jerusalem Deadline, las excavaciones en el desierto de Judea descubren los mayores hallazgos arqueológicos desde los rollos del Mar Muerto. Acompáñanos en nuestro viaje al pasado para visitar la ciudad natal de María Magdalena. Daremos un paseo por la supercarretera bíblica. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición especial de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Los primeros manuscritos de los rollos del Mar Muerto se descubrieron en Qumran en 1947. El año pasado, la Autoridad Israelí de Antigüedades reveló algunos de los hallazgos más importantes desde los rollos del Mar Muerto. Algunos de estos se remontan a más de 10.000 años. Chris Mitchell tiene la historia. Desde 2017, los arqueólogos israelíes han estudiado los barrancos y cuevas del desierto de Judea. La Autoridad Israelí de Antigüedades organizó el proyecto de 4 años para evitar que los ladrones saquearan artefactos de valor incalculable. El trabajo incluyó el descenso en rapel de más de 200 pies hasta una de las cuevas principales. En el interior, el equipo excavó y tamizó una tierra que no se había tocado en casi 2 milenios. Su trabajo reveló tesoros bíblicos, incluidos trozos de pergaminos de casi 2000 años de antigüedad. A continuación, emprendieron la frágil caminata por los acantilados, llevando los tesoros al Museo de Israel. Es un gran día. Es un día en el que podemos mostrar nuestro trabajo de los últimos 4 años en el desierto. Es un trabajo importante, pero se puede ver que hemos encontrado muchos artefactos y objetos significativos que pertenecen al Estado de Israel. Tal vez los hallazgos más importantes sean estos pergaminos de los libros de Zacarías y Nahum. Son los primeros rollos bíblicos del desierto de Judea en casi 60 años. Los judíos que huyeron de los romanos en el año 70 llevaron este pergamino a la cueva. Se llevaron solo lo que era más importante para ellos y lo que era esencial para sobrevivir. Y esta es una de las cosas que se llevaron. Y esto dice algo sobre lo fuerte que era su creencia. La porción recuperada del pergamino viene del libro de Zacarías que dice: estas son las cosas que debéis hacer. Hablad con la verdad unos a otros. Haced justicia verdadera y perfecta en vuestras puertas. Y no traméis el mal los unos contra los otros. Y no améis el perjurio, porque todas estas son cosas que yo odio, declara el Señor. También fue muy llamativo encontrar estos versos. Los leí un poco como un parentesco de un mensaje que es trascendiente en el tiempo. El equipo también descubrió el cuerpo de un niño de 6.000 años de antigüedad y encontró una cesta intacta que envió para la medición de carbono. Cuando recibimos los resultados, nos quedamos sorprendidos. Tiene 10.500 años de antigüedad. Es el único ejemplo que se parece a esto, de esa época en Israel y quizás en el mundo. Los hallazgos arrojan luz sobre la historia judía. Estas monedas de la revuelta de Bar Kokhba contra los romanos llevan inscripciones que hacen referencia a los tiempos del rey David y del rey Salomón. Estas monedas son de la época de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los pergaminos que encontramos, los fugitivos, las monedas, las armas de las rebeliones. Pero no es solo la historia del pueblo judío, es la historia de la humanidad. En el desierto de Judea, los arqueólogos dicen que aún quedan cientos de cuevas por explorar con la promesa de encontrar más pergaminos bíblicos y artefactos históricos. Chris Mitchell, CBN News, el Museo de Israel, Jerusalén. Ahora les llevamos al norte de Israel, donde se ha hecho un sorprendente descubrimiento en la Galilea. Es una sinagoga judía del siglo I en la ciudad que muchos creen que fue el hogar de María Magdalena. Scott Ross nos lleva a la ciudad de Magdala para averiguarlo. Situada en la costa oeste del mar de Galilea, Magdala se encuentra en una encrucijada de la historia judía y cristiana. Magdala es muy significativa ya solo en la cultura general. Una de las figuras más conocidas del discipulado cristiano es María de Magdala. La importancia de Magdala para el pueblo judío es que es una ciudad del siglo I y una excavación muy significativa para la cultura judía. En 2005, el padre Juan Solana inició el proyecto Magdala para destacar el ministerio de Jesús y como una oportunidad para honrar a las muertes de la fe. En 2009 se puso la primera piedra y el padre
padre Eamon Kelly describe lo que sucedió después como una providencia. Y compramos este pedazo de tierra y luego encontrarlo en Magdala, no cualquier colina alrededor del mar de Galilea. Y entonces empiezas a acabar con dos oraciones. Señor, líbranos de la arqueología porque es un pasatiempo caro, y luego un gran retrato para todo el proyecto. Y luego la segunda oración fue: si nos das la arqueología, danos algo bueno. Sentado en la sinagoga, el padre Kelly me habló de algunas de las características que la hacen tan sorprendente. Estamos en una sala muy grande y vemos que está organizada con dos filas de asientos aquí, en la parte central, y tenemos otra fila de asientos dentro de las paredes exteriores. Por lo tanto, este es un espacio que no es una casa de familia. Es una sala comunitaria muy ornamentada, que tiene este mosaico y los frescos, y el mosaico tiene dos partes. El mosaico de la roseta con los 3 colores, pero ahora los especialistas nos dicen que hay 26 colores en el mosaico. Luego tenemos el patrón interminable, que escandaliza a algunas personas, pero dicen que esto también estaba en el templo de Jerusalén. Tenemos la piedra Magdala justo aquí. Este es el lugar donde la encontramos. El arqueólogo Moti Aviam propuso la teoría de que la piedra de Magdala se parecía al segundo templo de la época de Jesús. Sugiero que lo que tenemos aquí es una especie de modelo, un modelo simbólico del templo de Jerusalén. Tenemos la menora, el altar de oro, la mesa de los panes de la proposición y una escena del lugar santísimo. Debido al mandamiento contra las imágenes esculpidas, Aviam dice que la elección fue representar a Dios simbólicamente en un carro divino. Tal como aparece en el libro de Zacarías y en muchos otros libros del periodo del Segundo Templo, que nos da la descripción del carro en el que va Dios. ¿Cuál es el significado de Magdala retrocediendo en la historia bíblica? Magdala hoy en día da la mayor visión arqueológicamente de la época de Jesús. Aunque no hay evidencia física de que Jesús visitó Magdala, el padre Kelly dice que las señales están ahí. Scott, cada día, cada grupo me hace esta pregunta. ¿Estuvo Jesús aquí? ¿Estuvo en esta sinagoga? ¿Estuvo en Magdala? Y yo digo que no lo sabemos porque hemos perdido todos los videos. Jesús estaba seguramente presente en Galilea. En Magdala, el centro Duq al-Altum es un lugar de culto para las personas de distintos credos. Su nombre en latín, el fondo, está tomado de Lucas, donde Jesús le dice a Pedro que bajen al fondo. El atrio está diseñado para honrar a las mujeres judías que siguieron a Jesús en el Nuevo Testamento. 4 capillas más pequeñas incluyen mosaicos que ilustran acontecimientos bíblicos. Y en la capilla de la barca, un altar único en forma de barca, con vistas al mar de Galilea. Cuando se proclama el Evangelio allí arriba, en el micrófono, parece que Jesús nos está predicando de nuevo desde la barca. Imagina que estás celebrando la liturgia aquí y que las barcas están pasando. Esto permite a la gente entrar en el momento de los acontecimientos del Evangelio. Y abajo está la capilla del encuentro, donde el padre Kelly dice que cree que Dios está sanando las divisiones entre los cristianos y la comunidad judía. Esto es parte de la carretera del siglo I. Entonces, ¿conoce los nombres de algún pescador del primer siglo? ¿Y quién andaba por esta calle? Ahora bien, si Jesús vino a Magdala, yo digo que estuvo más a menudo en esta calle que en la sinagoga, en nuestra sinagoga. Magdala cuenta en parte con voluntarios internacionales. Nunca había estado en Tierra Santa, así que fue un gran riesgo, por lo que fue muy sorprendente ver lo que pensamos sobre Israel y Tierra Santa y venir aquí y ver la realidad. Y esa casa de huéspedes para peregrinos se inauguró hace poco. ¿Cuál es la visión de futuro ahora? Tuvimos que hacer bastantes ajustes debido a los descubrimientos arqueológicos que enriquecieron el sitio inmensamente. Lo enriquecieron con significado. Y luego, al encontrar una sinagoga, un enorme aumento del diálogo judeo-cristiano y también el encuentro entre cristianos. Scott Ross para CBN en Magdala de Galilea, Israel. Más adelante, un antiguo camino enterrado durante miles de años es desenterrado en la ciudad de David. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. En el antiguo Israel, el pueblo judío obedecía el mandamiento bíblico de viajar a Jerusalén 3 veces al año para realizar un sacrificio en el templo. 2000 años después, el camino que recorrieron está al descubierto para que todos lo vean. Chris Mitchell nos lleva por ese camino. Lo llaman la supercarretera bíblica, el camino de los peregrinos que llevaba al templo judío en la antigüedad. Los lugares y los acontecimientos y los pueblos que hacen de Jerusalén, Jerusalén para los cristianos, para los judíos, todo ocurrió aquí. Sucedió aquí, en la ciudad de David. Aquí es donde está el corazón palpitante de Jerusalén. Hablamos del estanque de Siloé, hablamos del monte de Moriah, del monte del templo, hablamos de la ciudad de David. Para los judíos de la antigüedad, su peregrinación comenzaba aquí, en el estanque de Siloé, un gigantesco mikve, o baño ritual, del tamaño de 2 piscinas olímpicas. Se purificaban aquí antes de subir al templo a ofrecer sus sacrificios. El historiador Josefo dice que hace 2000 años, en las fiestas de peregrinación, habría más de 2 millones de personas que subían en peregrinación. Esto es mucha gente que necesita bañarse. La piscina también es el lugar donde Jesús curó a un ciego. La piscina es también el lugar donde Jesús sanó al ciego, como se relata en el libro de Juan. Su ubicación estaba oculta por una carretera hasta hace 15 años, cuando una fuga de aguas residuales condujo a las excavaciones. Los arqueólogos, cuando encuentran la piscina de Siloé, entienden que esa es la piscina y saben dónde estaba el templo, en el monte del templo, el mismo monte del templo de hoy. Ziv Orenstein, con la Fundación Ciudad de David, dice que los arqueólogos se preguntaron cómo viajaron los peregrinos desde la piscina hasta el monte del templo. Los arqueólogos ampliaron la excavación y nos encontramos ante la respuesta misma a esa pregunta. Estamos parados sobre el antiguo camino de peregrinación. Estas son las piedras por las que Jesús habría caminado en su camino hacia el templo, y ahora la importancia de la excavación del camino de peregrinación es que por primera vez en 2000 años, los visitantes podrán caminar todo el camino, desde la piscina de Siloam hasta el muro occidental. La palabra en la Biblia, las palabras hebreas son aliyah, regel o le regel. Ahora bien, lo que entendemos es que se trata de un ascenso espiritual. Subir a Jerusalén, subir al templo, es un lugar muy sagrado. Pero Chris, cuando estás en un lugar donde ocurrió la Biblia, las palabras de la Biblia cobran vida. Y fue más que eso. Esto habría sido un Times Square. Habríamos tenido a ambos lados de la carretera. Tengan en cuenta que la carretera es unas 3, 4, 5 veces más ancha que lo que vemos aquí. Habríamos tenido tiendas puestos a ambos lados de la calle. Este es el centro de Jerusalén desde una perspectiva espiritual, también desde una perspectiva comercial. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, la carretera tardó 10 años en construirse entre el 20 y el 30 después de Cristo, y fue construida por el gobernador romano Poncio Pilato. Uno de los principales problemas de Jerusalén es que es una ciudad viva.
Todas las capas arqueológicas están construidas unas sobre otras, y los barrios modernos, y todo está construido sobre las capas arqueológicas. El director de la excavación, Ari Levi, dice que desenterrar la carretera es una gran obra de ingeniería. Tenemos un barrio moderno justo encima de nuestras cabezas y no queremos que se derrumbe. Después de cada metro que sacamos, cada metro de tierra, entramos en un arco como una construcción como esta. Bien, esto soporta todo el peso de lo que tenemos encima. A lo largo de la ruta se puede ver muchos lugares en los que la carretera permanece intacta y otros en los que está destruida dada la violencia histórica. Sabemos que los romanos destruyeron a Jerusalén y se encontrará todo intacto, no parecía una gran destrucción. Entre los tesoros descubiertos hay pequeñas monedas acuñadas durante la Gran Revuelta judía, antes de que los romanos destruyeran el templo y Jerusalén en el año 70. Los estudiosos a menudo se preguntan por qué los judíos hicieron monedas sin valor en lugar de armas. Oreinstein tiene una respuesta. Los judíos de Jerusalén comprendían que los romanos probablemente iban a destruir la ciudad, pero también creían que un día en el futuro los descendientes regresarían y encontrarían estas monedas y sabrían por qué sus antepasados vivieron y murieron por una Jerusalén libre. Y aquí estamos casi 2000 años después, de pie, a lo largo del mismo camino de peregrinación, aquí en la ciudad de David, en Jerusalén, la capital del Estado judío de Israel. La ciudad de David espera que todo el camino de peregrinación desde la piscina de Siloam hasta el muro occidental esté abierto al público dentro de unos años. Eso daría a los visitantes una experiencia de primera mano de lo que era adorar a Dios en la época de Jesús. Chris Mitchell, CBN News, la ciudad de David, Jerusalén. A continuación, una niña hace un gran descubrimiento arqueológico en la ciudad de Jerusalén. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por enlace, hora del centro. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Una niña de 11 años descubrió un importante hallazgo arqueológico durante una excursión familiar en Jerusalén. El descubrimiento arroja nueva luz sobre cómo era la vida en la Ciudad Santa hace 2000 años. En el parque Emek Tzurim, los visitantes pueden inspeccionar los residuos de la excavación en curso en la ciudad de David. Allí es donde Liek Krutokov encontró una rara moneda de plata de la época del Segundo Templo.
Me parecía algo que no era normal y voy al arqueólogo que estaba allí y lo limpia un poco y luego nos dice a mí y a mi familia que es una moneda de plata. Al principio, el padre de Liel pensó que debía tirarla. En realidad no parecía una moneda, así que pensé que era algún tipo de piedra. Y les dije a las chicas que la tiraran a la basura, pero ellas insistieron en que era una moneda y llevaron la moneda a los arqueólogos que estaban en el lado. Y él confirmó que esto es de hecho la moneda. Estaba muy emocionada y es como una sensación de felicidad porque alguien pudo tocarla hace 2000 años y ahora yo puedo tocarla. Esto es un hallazgo muy raro. Junto con esta moneda de plata, solo conocemos por la documentación arqueológica otras 30 monedas de plata de la rebelión. La moneda tiene 2 inscripciones en hebreo. Así podemos ver las palabras aquí en hebreo antiguo, Shekel Israel, y una segunda línea con 2 letras hebreas, Shin Bet, que significa el segundo año de la rebelión contra los romanos. En la otra cara de la moneda tenemos otra inscripción en hebreo antiguo que dice Santa Jerusalén. Los arqueólogos creen que el alto sacerdote del templo quería la moneda para ayudar a pagar una revuelta contra los romanos. Las monedas se acuñaban para destacar la independencia de ciertas comunidades, así que los judíos que se rebelaron contra los romanos querían enfatizar que eran independientes. El texto hebreo en la moneda se remonta al primer templo por una razón. A la época del rey David y su hijo el rey Salomón, los judíos querían enfatizar su conexión con el gran reino de Israel liderado por el rey David. Lo echaban de menos. Querían que su reino fuera tan grande como el rey David. La moneda salió de una capa de escombros que data de la destrucción de Israel en el año 70. Estoy de pie sobre los restos del antiguo camino de peregrinación que conducía a los judíos de todo el mundo al propio templo. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén y la propia calle, todas las estructuras que se encontraban a ambos lados de esta calle se derrumbaron en un montón. Para Levi, el descubrimiento es como un viaje del tiempo. Sostener esta moneda de plata es como reconocer 2000 años y tocar realmente lo común, la vida cotidiana de la gente que vivía en Jerusalén. La madre de Liel lo ve como una prueba más de la vida judía en Jerusalén. Dice mucho sobre la historia, sobre la gente que vivía aquí sobre todo, y sobre la historia de este lugar de Jerusalén y el significado de este lugar para nosotros, para los israelíes, para el pueblo judío. Así que sí significa mucho. Más adelante te llevamos a la ciudad donde Jesús realizó su primer milagro. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto.
Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año a los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Los arqueólogos que excavan en Galilea dicen haber encontrado un raro taller de la época de Jesús y dicen que resalta las prácticas judías de la época. La construcción en Israel a menudo da lugar a sorpresas antiguas, como esta obra de 2000 años de antigüedad durante la construcción de un nuevo centro deportivo en la zona de la bíblica Cana, en la Galilea. Lo que tenemos aquí es una cueva tallada artificialmente, que fue excavada para antigüedades canteras hace 2000 años. Así que esto era tanto una cantera como un taller para la producción de recipientes de piedra. El arqueólogo de la Universidad de Ariel, el Dr. Jonathan Adler, dirige la excavación. Tenemos una gran cantidad de residuos de producción, que incluyen tanto los núcleos que se sacaron del interior de tazas y cuencos que se produjeron aquí, y recipientes que se habían roto durante el proceso de producción. Los arqueólogos que excavaron descubrieron literalmente miles de estos núcleos y los que los artesanos tiraron como residuo de producción hace 2000 años. Este es un hallazgo emocionante. Ahora tenemos sitios de producción en Galilea que podemos excavar y aprender más sobre la observancia de la pureza ritual hace 2000 años. El Nuevo Testamento menciona específicamente las leyes de purificación de los vasos de piedra cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán. Allí se pusieron 6 pilas de piedra, según la forma de purificación de los judíos. Juan 2:6. La piedra es un material que no se vuelve impuro. A diferencia de las vasijas de cerámica que si entraran en contacto con algo impuro o un cadáver o algo así, la vasija de cerámica se volvería impura y tendría que romperse. No podría reutilizarse. La arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Yardena Alexandre, dijo que la piedra se considera siempre pura. Si la población se preocupaba por mantener las leyes de pureza, entonces se aseguraban de tener algunos de estos recipientes de tiza en las casas. Los arqueólogos aún no han encontrado en el yacimiento ninguna vasija de piedra de gran tamaño como las de Canaán, pero esperan que se les permita seguir excavando en busca de tesoros antiguos a pesar de la construcción del nuevo centro deportivo. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y también puedes acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones de CBN. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo nuestros emocionantes contenidos. El Dios que vela por Israel y por ti y por mí no duerme ni se adormece. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.